Y ahora vamos a presentar la ponencia Alimentación y dieta tibetana. El doctor Javier Ackerman, Sangui Dorje, va a ser el ponente de esta actividad. Él es máster en neuropsicología y especialista en neuroeducación y neurolingüística. Es el primer español que recibió la transmisión y el empoderamiento como maestro Vajra de yoga tibetano y fundador del linaje Sanyan Yoga. Profesor titular de religiones orientales y de sociología y fenomenología de las religiones en el Centro de Estudios Anglicano de España, Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana. Javier Ackerman, Sangui Dorje, se define como un puente entre Oriente y Occidente y es un firme defensor del diálogo interreligioso y de la sanación mente, cuerpo, espíritu. Bien, pues un placer y con ustedes Javier Ackerman. Gracias. Muchas gracias, venerable hermano, maestro, doctor Felipe Granados. Primero, siempre por la confianza en contar conmigo y yo, bueno, encantado de poder ofrecer aquello que he ido aprendiendo y practicando a lo largo de estos años. Considero que estos congresos, y esto no es, como llamamos en España, un peloteo, pero es la verdad, que estos congresos, con este enfoque que desde el primer momento el doctor Felipe contactó conmigo, no dudé en un solo momento, primero por la necesidad. Estamos en un mundo polarizado, oscurecido, enfermo, pero somos parte también de la curación. Es decir, la enfermedad es parte también de la curación. Si un enfermo quiere curarse, es necesario que reconozcamos esa enfermedad y asumamos que necesitamos sanar, no solo curar. Curar no es ir al fondo de la cuestión, sanar. A veces pues no podemos curar el cuerpo, pero podemos sanar a nivel espiritual y a nivel mental. Cuando el doctor Felipe Granados me dijo, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer organizar esto? ¿Qué podríamos hablar? Y dije, hombre, creo que hay un enfoque que aún no es conocido del todo en Occidente, que es la alimentación tibetana desde el ámbito espiritual y también nutricional y médico. Y en el momento es lo que voy a intentar resumir en estos 45 minutos y luego finalmente, al final, le remitiré un PDF, un resumen un poquito de todo lo que vamos a dar, incluyendo alguna receta que considero muy importante para el siglo que estamos ahora inmersos en crisis, para que podamos todos llevar a cabo esa receta de Zampa de larga duración tradicional, original, revisada por mis maestros de hace muchos años, y considero que es muy necesario para que podamos coger esa sabiduría de Tíbet y traerla a Occidente, porque yo creo que alimentación hay una. De hecho, igual que ser humano es uno, aunque tengamos una unidad en la diversidad de colores, de etnias distintas, pero el ser humano es el ser humano, la humanidad es la humanidad. Y la alimentación es lo mismo. La mecánica biológica de la alimentación no varía, sí varían a veces los biotipos y la microbiota intestinal según el país, según el tipo de alimentación. También hay un ajuste adaptativo a ese entorno, es decir, nosotros como seres humanos y seres vivos nos mimetizamos también con la alimentación y del entorno, y estos surgen también biotipos específicos de carácter, temperamento, de salud, que están relacionados con esta alimentación autóctona, repito, autóctona de esa zona. ¿Qué diferencia hay entre la alimentación tibetana y la alimentación occidental? Muchas. Primero, en la variedad. Es mucho más reducida la variedad de alimentos. En Tíbet no tienen supermercados, digo no en las ciudades ahora que son prácticamente la propia alimentación, las ciudades se da en China, ¿no? Es una provincia autónoma china. Creo que se cuela un sonido.
¿O es una psicofonía? Ahí está. Y estamos activando el audio. el mío, Ya, ahora ya está. sí. Bien, Vale. ¿Se me escuchó lo de antes? No. mejor repetir. No, vale. Bueno, pues estaba comentando que hablar de alimentación tibetana y alimentación occidental, considero que la alimentación es una, pero decíamos que hay varios, no sé si aquí me habían escuchado, hay varios biotipos, ¿no?, etcétera. Pero lo importante es ver qué diferencias específicas hay y sobre todo luego lo que es propio, lo que es esencial, lo que es típico y qué podemos aprovechar en Occidente. Bueno, primero que en Occidente, sobre todo en las naciones más industrializadas y económicamente más antes, ahora menos pujantes, pues tenemos un intercambio de alimentos que no son de temporada y no son tampoco autóctonos. Es decir, hoy mismo, pues propiamente en España, podemos comer guayaba, podemos comer mango, podemos tomar de prácticamente cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Esto no ocurre en Tíbet. En Tíbet, si bien en algunas zonas que no son de ciudad, es decir, la que como provincia autónoma que es de China, por la invasión china, pues sin embargo la zona media y alta de Tíbet está todavía, digamos, más virgen en ese sentido de alimentación. Prácticamente ya en las zonas más comunes de China, en las grandes ciudades de Tíbet, y como provincia autónoma prácticamente han adoptado una alimentación que puede ser entre India, nepalí y también China. Ahí podemos, entonces eso tendríamos que ir, digamos, antes de la invasión de Tíbet, pero sobre todo a esos pueblos que aún los hay, de ese Tíbet profundo, en este caso de ese Tíbet alto, en monasterios, algunos sherpas. Sherpa significa sherpa, los hombres de la montaña, no porteadores, serían montañeses. Luego se hicieron porteadores para ayudar a los escaladores occidentales. Pero realmente los montañeses, los que vivían de intercambio incluso de especias, de sal del Himalaya, para ir intercambiando productos, eran los que han llevado ese tipo de alimentación autóctona aún dentro de su acervo familiar y cultural. De hecho, en Tíbet la comida aún sigue siendo tradicionalmente muy familiar y es un intercambio importante también, muy importante, pues de amistad, de ser hospitalarios, que lo son, tremendamente hospitalarios, pero también tienen un protocolo que hay que conocer por si vamos a una casa tibetana, tradicional, y saber lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Son costumbres que también influyen en la propia alimentación, y lo vamos a ver ahora. Entonces, hice este resumen pensando primero en que la alimentación tibetana es mucho más reducida en variedad. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Por encima de los 3.000 metros de altura, y estamos hablando que tradicionalmente en Tíbet las zonas más montañesas, las zonas de monasterios, están en un promedio de 4.000 metros, o sea, 4.000 metros es mucha altura, es la mitad prácticamente del Everest, ¿verdad? La mitad de altura. Por lo tanto, ahí no se dan cereales en abundancia como se dan en las mesetas y en las zonas más bajas. Por ejemplo, el arroz o el trigo, en este caso, por encima de los 3.000 metros es mucho más difícil de cultivar. Sin embargo, ¿cuál es el cereal que mejor se cultiva, se adapta? La cebada. Por eso la cebada, podemos decir, es la piedra angular de la alimentación tibetana. Y luego tenemos que ver también qué ocurre a 4.000 metros de altura, porque no es lo mismo, por ejemplo, pues en Chile, Argentina, en España, en algunas zonas, que estar a 4.000 metros de altura en el país de las eternas nieves, como también se le ha bautizado, ¿no?, y denominado. Pues obviamente también marca un carácter, marca una alimentación, marca una espiritualidad, y marca una etnia. De hecho, hay estudios que no me quiero extender, antropológicos, que parece ser que los denisovanos, esa nueva ancestro que tenemos, que está más acostumbrado incluso a las alturas, que tienen una generación interna de poder resistir mejor pues las apneas, inclusive la falta de oxígeno, está muy relacionado por este, digamos, para nosotros inhóspito país en las alturas, ¿no? Inhóspito para ellos no, para nosotros obviamente sí, y sobre todo si vienen de un país tropical.
Quiere esto decir que eso imprime un carácter, imprime una alimentación y obviamente imprime también un déficit de alimentos. Es decir, no se pueden escoger. Las frutas y verduras a esas alturas prácticamente desaparecen. Entonces hay que echar mano, hay que intentar acceder a otro tipo de alimentos que cubran las necesidades dietéticas. Pero claro, si antes de la entrada de la medicina occidental en la sociedad tibetana tradicional, reitero, tradicional, ¿qué medicina había? Pues había la medicina que existe tradicional tibetana. Ahí marcamos una medicina tántrica, el Kumnyo, etcétera, etcétera. ¿Y qué habla esa medicina? Pues habla de la alimentación desde un punto de vista energético, porque obviamente lo que es la ciencia de la bromatología, el estudio de los alimentos, la nutrición y la dietética, entró mucho más tarde con la medicina occidental, igual que en China. Cuando entró, después de la Revolución Cultural, pues entró la medicina occidental. Incluso ahora están a la par, ¿no? Un poquito la medicina tradicional china, en este caso, y la medicina occidental. Bueno, más la occidental en estos momentos. Pero la medicina tibetana, es importante tener en cuenta que ellos marcan que toda la naturaleza, incluyendo nuestro cuerpo, incluyendo los alimentos, estamos constituidos de 5 elementos y de 3 humores. Los humores, o las gunas en sánscrito, serían aquello que surge y que sostiene la naturaleza cambiante, digamos, de todos los fenómenos visibles. La naturaleza cambiante, o prakriti, como podría ser también en sánscrito. Esta naturaleza cambiante son, y se sostiene, y donde surgen estos 3 humores, que son los que dan constitución, dinamismo y acción a los 5 elementos. Los 5 elementos son comunes casi en todas las tradiciones y están inherentes en los alimentos. Son el espacio o éter, el agua, el viento, el aire y la tierra. Entonces hay alimentos que son más tierra, alimentos que son más aire, alimentos que son más fuego, ¿vale? Alimentos que crean más espacio, alimentos que condensan. Y esto se puede ver en la función de estos 3 humores, o gunas, en sánscrito, estos 3 humores, que permean y son los que dan actividad, acción y reacción, y sobre todo asociación a los propios elementos, que son, y esto también es común en la medicina ayurvédica, también es muy común en la tradición védica. Estamos hablando de Lung, que sería lo correspondiente a lo más sutil, a lo más sublime, Tipa, que sería la acción, el calor, el fuego, el dinamismo, y Peken, que sería lo más burdo y lo más inmóvil. Tiene menos movilidad, más adhesión, menos movimiento y ocupa más espacio burdo. Sería lo equivalente sattva, rajas y tamas, ¿verdad? Venerable hermano, en la tradición védica hindú. En los tibetanos hablan de Lung, Tipa y Peken. Por ejemplo, pongo un ejemplo, un alimento occidental que podamos conocer que sea Lung, pues serían Lung, que sería lo más sublime, tiene menos peso, crea más espacio, abotarga menos la mente, pues serían todas pues las frutas, sobre todo de agua, ¿vale? Más acuosas, con más hidratación, las hortalizas, las hojas de hortaliza. Pero si ya vamos avanzando hacia las frutas con menos agua, por ejemplo un plátano, podemos incluir, ya van llegando un poquito a ser un poquito más densos y la digestión un poquito más difícil para algunas personas. Esto quiere decir, y no nos vamos a extender, que en la medicina tibetana y en la alimentación tibetana no se tienen en cuenta solo los nutrientes, que iban a saber hace siglos lo que eran precisamente pues, los aminoácidos, los oligoelementos, las enzimas, coenzimas, diastasas, que iban a saber de la ciencia de la nutrición, nada. Pero sí que tenían mucho conocimiento y sabiduría, primero porque el verdadero laboratorio era el propio cuerpo de las personas. Y sobre todo tenían tiempo para poder ver la naturaleza, en este caso de los alimentos, y ver el efecto que tenían desde la visión o la cosmogénesis, la visión tibetana, energética, tradicional. Y ahí fue como surge que paradójicamente luego vemos en Occidente que casa es un matrimonio perfecto, esa visión que tienen los tibetanos energética, tradicional, con la moderna nutrición. Es algo que me ha asombrado también mucho. Dicho esto,
¿En qué se basa la alimentación tibetana, aparte de la cebada que hemos hablado de ella? Bueno, pues primero que en esas altitudes bajo cero, en esas altitudes que se requiere mucho esfuerzo físico, con esa anoxia, esa falta de oxígeno que hace que haya una poliglobulia, es decir, el cuerpo humano segrega, es decir, crea, fabrica más glóbulos rojos para poder tener más oxígeno y captarlo a través de la oxihemoglobina en esas alturas. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Evidentemente, el veganismo no surgió en Tíbet. Ahora sí hay una dieta tibetana vegana, pero tradicionalmente era imposible, y reitero, imposible para la supervivencia ser vegano en Tíbet. Hoy sí. Ahora explicaré por qué, obviamente. ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando. Igual que me gustó mucho lo que decía hace un ratito, aunque no estaba con visión, sí estaba oyendo, lo que decía el doctor Felipe Granado, cuando estaba hablando de que hay que orientar, hay que enseñar, pero no hay que imponer. Porque si impones no convences la mayor parte de las veces, aunque tengamos razón, Entonces, ahora hay corrientes que intentan imponer. Pues el otro día, en una asociación vegana que estoy, saludaron de la siguiente manera, no voy a decir a nombre, no se preocupen que no me da, ni es del Dharma hacer acusaciones ni juzgar. Pero sí poder hacer una crítica constructiva. Comenzaron así: un saludo a todos los veganos, excepto a los carnívoros. O sea, ¿cómo saludas? ¿Cómo das un buenos días solo a los veganos? De esta manera no se va a convencer, ¿no, doctor Felipe Granado? Es imposible. Empezamos muy mal desde esa perspectiva. Entonces, a lo que íbamos. Los tibetanos, antes de la llegada del budismo, que ahí empezó un cambio también racional en la alimentación. Ojo, empezó un cambio. La tradición Bon, que era la chamánica tibetana que existía antes del siglo VIII, animista, etcétera, bueno, pues inclusive no se contemplaban lo que la visión budista, profundamente arraigada en la compasión de todos los seres sintientes, no se contemplaba el vegetarianismo ni el veganismo. Hay que separar el acto ovo-vegetariano de los veganos, ¿no? Para una distinción formal. Entonces, como no existía en ese sentido, pues su cuerpo necesitaban nutrientes que van desde las proteínas animales, porque en aquellas alturas poco hay que escoger, reitero, de frutas, hortalizas, nada, la cebada, lácteos, sobre todo la leche de yak o de la ghee, la ghee o la ghee es la hembra del yak, es de donde se sacan todos los productos, desde el queso curado que utilizan, desde la mantequilla salada con la cual se hace zampa para tomar todos los días, veremos ahora la fórmula y cómo se hace, desde, pues prácticamente para ellos su dieta tradicional estaba basada en carne seca, bien de yak, ¿vale? O de cabra montés, cabra de las montañas, no se utilizan los de otras pezuñas redondas, como les llaman ellos, no las utilizan. Aunque hay lagos en Tíbet, hay lagos, generalmente los peces son considerados sagrados ya por la tradición Bon también, la tradición antigua tibetana, es decir, y por lo tanto no se consumen. Los peces son considerados sagrados y no se consumen, serían como la vaca en India, ¿verdad? Por lo tanto, no pueden incluir animales, en este caso de agua, dulce en su alimentación. Tampoco los pájaros son considerados de dos formas. Uno, para enterramientos de cielo. El enterramiento de cielo en el cielo, como le denominan los tibetanos, es quizá un poco tétrico. Para los occidentales es cuando se descuartiza por unos especialistas en unas zonas muy alejadas de las poblaciones y los buitres y otros pájaros y animales carroñeros se comen ese cuerpo y eso por eso se llama entierro de cielo. Se lo ofrecen. Y otro es la incineración, ¿vale? Por lo tanto, las aves tampoco, generalmente, a no ser pues en alguna ocasión que hayan estado con una hambruna, pero no se consumen. Entonces, solo nos quedan el yak, la carne que antes se consumía, ahora en algunos monasterios tibetanos, ya diré qué opciones han cambiado, voy a dar las recetas también, y lógicamente tenemos un déficit enorme de una vitamina que es la C, tan importante, que incluso en los primeros navegantes y descubridores allende los mares tenían un problema de déficit que era el escorbuto, que provocaba verdaderamente unas
tremendas mortandad y enfermedad en muchas de las tripulaciones de los barcos. Luego ya cuando se vio pues que las naranjas, el jugo de limón y de los cítricos ayudaba a combatirlo, pues ya se llevaban más cítricos, que me parece maravilloso, que ron en las naves. Empezaron a llevar más zumos y naranjas y limones que ron. Eso ya ha sido maravilloso en todos los sentidos, ¿no? Entonces, lógicamente, si estamos viendo que solo hay proteínas cárnicas, lácteos, en todas sus variedades, en forma de leche, sobre todo leche para hacer como tal, ¿no? Pues desde batidos, hongo, hay un hongo que es parecido al kefir, hay un hongo tibetano que fermenta y tiene, igual que el Saccharomyces, ¿verdad? Que aquí nos llegó del Cáucaso y que ahora es tan común ese hongo, el kefir, ¿verdad? Que ya se vende incluso en supermercados, yo prefiero el honguito, por cierto. Y que allí también se utiliza. Es decir, lo fermentan y sale un yogur kefirado que es amargo. A mí particularmente no me gusta mucho. Habría que añadirle pues algún edulcorante, pero obviamente un edulcorante que sea mejor a través de algunas frutas o miel, etcétera, que se pueda conseguir. Por eso estaban los sherpas. Los sherpas también iban e intercambiaban de la zona baja, llevaban algunas frutas desecadas, llevaban algunas bayas, a las zonas altas, les daban pues otros, y entonces hacían este intercambio maravilloso, reitero, en los cuales incluso podemos observar una disponibilidad, se han hecho estudios de microbiota del intestino, de cómo funcionaba, y aunque era distinta según el tipo de alimentación, nuestra microbiota, que ya hemos hablado en alguna ocasión, en alguna conferencia, es el DNI, es nuestra huella genética individual de cada persona, no tenemos la microbiota igual, es decir, 3/4 partes es distinta, y por lo tanto podemos decir que si bien es distinta, no quiere decir que sea peor. De hecho, la cebada, entre ellos, tiene hoy lo sabemos a nivel occidental y nutricional, tiene unas propiedades betaglucanos, tiene vitaminas, oligoelementos, etcétera, que a nivel de la flora es una verdadera maravilla, sobre todo la cebada perlada, que es como la utilizan los tibetanos, descascarillada. Y luego ya ahí la elaboran tostándola en unas piedras calientes. Aquí podemos hacerlos en hornos convencionales, pero ellos utilizan piedras muy calientes, ahí van tostando esa harina de cebada, la pulen bien, la tamizan bien. Luego esta, una vez tostada, se mezcla con mantequilla de yak, la mantequilla de yak salada, se le añade té encima, té puer, a veces es el té puer y otras veces es un té tradicional de ellos que la traducción sería té ladrillo, porque tiene así un color ferroso, así un poquito oscuro, como arcilla, ¿verdad? Bueno, pues se echa ese té. Hay una forma de prepararlo, no vayamos allí de exquisitez como el tea 5 o'clock inglés, porque allí no funciona la cucharilla para tomarlo como lo tomamos nosotros. De hecho, los tibetanos dicen algo muy importante en la medicina tibetana, incluso en la gastronomía. Las propias abuelas y madres y hay también grandes cocineros tibetanos que dicen que la actitud del que hace la comida y del que come es tan importante como los nutrientes que comemos. Es decir, que si uno está enfadado no te dan de comer. Si te ven llegar enfadado, te dejan ahí un rincón, desenfádate y luego, porque lo que no quieren es que te alimentes también de tu veneno de la mente, que es la ira o el enojo o el enfado. Pero dice, no, porque además no solo te hace daño a ti, sino que dicen que lo traspasas a los alimentos. Que tu negatividad. Entonces, se lavan las manos, quizá menos, pero se lavan muy bien el espíritu y la mente. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, la forma de elaborarlo lo hacen también con algunos mantras. Hay un mantra budista tradicional de la tara verde que suelen recitarlo mientras se hacen. También el del Buda de la medicina, de San Gemelna. Entonces van haciendo la comida, van mezclando, van haciendo esos plegarias. Los tibetanos dicen sembrar plegarias, no recitar, porque se dice que todo lo que sale de la boca es una siembra, o cizaña, ¿vale? o algo muy bueno, o un fruto muy bueno. Entonces, todo esto, y estoy resumiendo mucho porque es un tema muy amplio y que me apasiona, todo esto nos lleva a ver que esa visión tibetana de la alimentación, si cogemos la esencia y la base, que es, primero, los 5 elementos y los 3 humores que estén en equilibrio,
Si yo tengo mucho fuego, generalmente puedo poner más fuego a la comida. La gente con mucho fuego va más a los picantes. Curiosamente, cuanto más fuego, en vez de poner, por ejemplo, más agua para calmar ese fuego, nos vamos a alimentos más picantes. Entonces, incluimos especias picantes, etcétera, cosa que evidentemente, pues aquí también hacemos sin querer, de forma inconsciente. No, los tibetanos, en la medicina tibetana, te ven cómo estás constituido, igual que las doshas en la medicina ayurvédica, pues los tibetanos te observan, te ven la lengua, te ven la piel, te la cogen para ver si tienes elasticidad o no, las mucosas, te huelen, te mandan a orinar y observan y huelen la orina, el olor, es decir, observan a la persona. Y a partir de ahí te oyen y te escuchan, te ven caminar, te palpan, y a partir de ahí ofrecen un diagnóstico, un pronóstico y una terapia, una terapéutica y una propedéutica. ¿Y cómo lo hacen? Muy sencillo, observando. Te dicen, uy, este tiene mucho fuego, mucha tierra, poco aire, poca agua. Entonces te van rápidamente diciendo, te van haciendo, ¿vale? Te van poniendo, entre otras cosas, una dieta y también ejercicios de automasaje, de fitoterapia, algunas que se utilizan ya un poquito ya mezcladas con la medicina china, etcétera, pranayamas o lunyor tibetanos, y en algunos alimentos te dicen, estos no, pero no como aquí, porque digamos, es que tienen colesterol, es que tienen esto, es que generan esto, es que esto, no, allí lo ven, dicen, porque para ti no es la llave que va a abrir la puerta de la salud. Por lo tanto, no debes consumir estos, debes consumir más estos, etcétera, y te elaboran una dieta, un enfoque dietético e incluso a veces ayunos, que también se hace en la medicina tibetana tradicional, ¿no? Entonces, si lo podemos ver así, desde fuera podemos decir, uy, yo me acuerdo hace muchos años, con mi maestro, Tulku Shering Nammo, que llegó aquí a España en 1973, estaba España con una dictadura, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque él estaba siendo perseguido y cambiar una idea y sobre todo un enfoque de alimentación es casi más difícil que cambiar la política. Eso lo digo con pleno convencimiento. Es decir, la política puede dar un vuelco unas elecciones y pasar de un partido a otro y la gente se conforma o por lo menos lo acepta. Pero cambiar un hábito alimenticio, que le voy a decir al doctor Felipe Granado, ¿verdad?, con sus pacientes o lo que sea, supone a veces discusiones y regateo. O sea, el paciente empieza a decir, no, es que esto cómo me va a hacer esto, cómo me va a hacer lo otro, y es un tema muy difícil. Entonces, cuando llegó mi maestro, claro, la alimentación que se encontró, como contaba él y otros, como cuando salió Lama Norbu, mi actual maestro y gurú, que salió del monasterio de Sera en el año, a principios del 2000, y se vino para Occidente, en Estados Unidos, claro, la alimentación que tenía en el monasterio, 2 comidas al día, tal, y llegó aquí, se encontró con un cambio tremendo. Pero poco a poco, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hacemos los seres humanos, coger lo mejor, intentar cambiar lo peor, desde el conocimiento, no la imposición, desde un convencimiento. Si hay conocimiento, hay convencimiento. Si hay imposición, aunque haya conocimiento, este queda eclipsado por la emoción. Uno se siente, el ser humano es así, sientes que lo que te impone lo rechazas, aunque sea así, y igual que los adolescentes, ¿no? Entonces, claro, el veganismo tradicional no se daba en Tíbet, pero mi maestro tuvo una expresión muy especial, ¿no?, cuando estábamos hablando respecto a, pues yo de aquella, en los años 70, cuando yo lo conocí, a finales de los 70, estaba en la Sociedad Vegetariana Naturista de Galicia, la primera que se había hecho aquí en la Librería Cultural en Vigo. Entonces, bueno, pues hablábamos de veganismo y yo, claro, yo muy pancho, pues le digo a mi maestro, le digo, bueno, ¿cómo coméis carne vosotros y esto no es espiritual? Bla, 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 bla. Y él me dice, él estaba aquí, me dice, bueno, ¿y vosotros en misa os estáis comiendo a Dios? ¿Os estáis comiendo la carne y bebiendo el cuerpo de Cristo? Hablaba así de una forma, y no era una herejía, no era un chiste, era una reflexión. Era diciendo, mira, mi familia, su familia tenía 15 caballos, cabras, yaks, etc. Mi familia, en una zona profunda de Tíbet, en Samsun, donde se dio el cruce de todas las culturas, y era también un antiguo imperio, un antiguo reino, Samsun, decía, en Tíbet no matamos por matar,
no formamos aquí hamburguesas, ni hacemos... Dice, ahí todo lleva un ritual. En nuestra cultura, hasta aquello, el yak, por ejemplo, es un bodhisattva que se entrega porque sabe que si no, no podemos sobrevivir en esas alturas. Entonces ellos tenían la concepción de que el yak era un animal sagrado en muchos ámbitos, ¿no? En otras no, pero en esta religiosidad sí. Y entonces él se entrega, por eso cogemos su carne, la desecamos, se hace con un ritual determinado. Vale. Dice, ahora acepto, al llegar a Occidente, que hay otras formas en que podemos cambiar la alimentación. Es lo que se ha hecho. Cuando entró también el budismo en Tíbet, la pregunta fue, mientras llegó a Occidente, mientras no llegó a Occidente, era cómo cambiar a una alimentación que sea coherente, una alimentación científica y a la vez espiritual, a la vez que sea sanadora. Porque claro, comer carne y lácteos, mantequillas y grasas de tipo lácteo, predominantemente, está también el nabo, que tienen ácido, que ahí provee también de vitamina C, etcétera, pero queda así un poquito corto. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué podemos comer? Pues ahora ya se sabe que sí. Y uno de ellos surgió precisamente con el intercambio a nivel de alimentación. Por eso nunca hay mucho... no debemos juzgar, ¿no? Cuando hay mucho cambio, por ejemplo, con la revolución que hubo cultural en China, ¿no? Pues allí también hubo un flujo de entrada de otro tipo de vegetales y alimentos que incluso se pudieron pues desecar, etcétera, y hubo un intercambio muy bueno a las zonas donde antes no llegaba. Y esto hizo que muchos monasterios budistas, no budistas, después del siglo VIII que se fueron construyendo, adoptaran un vegetarianismo típico tibetano. Sí, quizá con menos variedad de vegetales, de frutas, de hortalizas, de legumbres, más limitado, pero con los intercambios y luego también con la entrada a Occidente, ese flujo pues, de turistas que iban allá o de monjes occidentales y de otros que vinieron para aquí en esta diáspora, empezó a surgir lo que hoy denominamos la moderna dieta tibetana. Pero no es la tradicional era puramente, reitero, basada en productos lácteos, la cebada, ¿vale? La cebada y el yak, ¿vale? Esto es así. Ahora, ¿qué tenemos? Pues tenemos sobre todo, si queremos ver cómo ellos lo hacen, por ejemplo, pues tenemos el té cebado, el té de salado y que se hace de una forma muy sencilla. Se coge con la mano derecha, con la mano, perdón, izquierda, el bol. Con la mano derecha, en la izquierda tenemos ahí lo que es mantequilla de yak. Se le añade té. La mantequilla de yak ya va salada. Se le añade té. Se revuelve un poquito y luego coges la harina de cebada de un cuenquito y con la mano derecha la vas añadiendo a ese té y vas haciendo grumitos con la mano y te lo vas comiendo. Eso es el tsampa tradicional. Ese es el tsampa tradicional. Entonces, y bueno, incluso hay muchas formas de prepararlo, no solo, ahora ya se hace incluso con harina de arroz, se hace con harina de trigo, que ya van entrando, pero tradicionalmente es cebada, ¿vale? Es la cebada perlada, tostada, y yo lo he probado. Al principio, lo que ocurre con un alimento extraño, me sabía extraño, salado, como a nuez, al mismo tiempo una nuez salada, podía ser. Bueno, es un sabor un poquito extraño. Te acostumbras. Entonces lo vas comiendo sin problema ninguno. Más difícil es, para algunos occidentales, el té de mantequilla de yak, que es salado, y es así, el té de mantequilla de yak. Lo disuelves y ese sabor es un poquito intenso y fuerte para un occidental. Por eso hay otro té, que es el té dulce. Es un té más suave, más dulce, suele ser de variedad puer, etc. Algunos le ponen incluso en aquellas cumbres, hay helechos, hay hongos, hay musgos, hay líquenes, que ya se utilizan, sería aquí prolijo decirlo, incluso como condimento, incluso como medicamento, e incluso también para poder elaborar algunas infusiones similares, ¿no? Para poder consumir por nosotros. Y luego tenemos, por otro lado, dentro de lo que es el tsampa, pues una receta que les voy a compartir tradicional. El tsampa también lo utilizaban no solo como comida diaria, prácticamente el desayuno es la comida más importante del día de ellos y la cena.
en la cena porque se reúne también la familia. Si hay una persona mayor, primero se le sirve a la persona mayor y luego en sentido de las agujas del reloj se va sirviendo al resto, por igualdad, no porque sea hombre, mujer o sean niños. Se van poniendo alrededor y se van poniendo en sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Y esto, digamos que el sampa, sampa con mantequilla de yak y el queso de yak era la comida tradicional de 2 comidas al día que hacían, prácticamente era esto. Luego, según la época del año en la cual venían algunos sherpas, algunos porteadores que venían haciendo intercambio comercial, pues podía incrementarse a otro tipo de, incluso como hemos dicho, consumían esa carne desecada. Pero ahora tenemos, que también es útil para el veganismo, tenemos el sampa a largo plazo. El sampa que se puede reservar y del cual uno puede alimentarse durante años comiendo solo eso. Y que se utilizaba también en salún, de sanación, en salún, en los retiros que daban algunos monjes tibetanos, que hacían retiros en solitario de 1 año, 3 años, en solitario. Claro, ¿cómo puedes alimentarte? No te puedes ir a un supermercado, no te lo pueden llevar si estás en solitario, no puedes cazar, no puedes pescar porque está prohibido en ese sentido espiritualmente poder comer algún pescado. Entonces, si estás en una cueva, ¿qué puedes hacer? Sampa. El sampa se forman, generalmente era de harina de cebada, algún otro tipo de cereal sí podían haberse elaborado, etcétera, pero hoy hemos cogido esa receta tradicional y los lamas tibetanos y los nakpas o maestros tántricos tibetanos fueron también poniendo sus propias ideas adaptadas a Occidente. Es decir, ustedes tienen aquí, de hecho en Galicia, por cierto, Galicia, donde vivimos nosotros, en el noreste de España, para los tibetanos, todos los que han estado aquí, Tulku Serinamo, Lama Norbu, todos, Darya Lobsang, etcétera, dicen que es el pequeño Tíbet, que tenemos una variedad y un microclima en la zona aquí, incluso por ejemplo, en la zona de Lugo tenemos en los Ancares, el Caurel, etcétera, zona que es muy tibetana. Las Payozas, y hace 50 años o 60 años aquello era muy tibetano, incluso muy matriarcal, que en alguna tradición Bon el matriarcado se daba también con bastante profusión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él ha visto la alimentación que tenemos aquí, los granos, los cereales, etcétera, y estos lamas y estos maestros y los médicos tibetanos han adoptado y adaptado nuestro acervo gastronómico y nuestro acervo alimentario, y lo adaptaron y han hecho algo mayor, que ahora lo han llevado incluso para los monjes de Tíbet, los monjes que siguen haciendo retiros, ya no solo en Tíbet, en Nepal, en India, etcétera, y les ha supuesto un valor nutricional superior al que tenían, y nosotros hemos copiado su idea de alimento eterno. Alimento eterno porque el sampa energético, que se hacen como bolitas, como unas croquetas, que luego les voy a dejar la receta, se elaboran con muchísimos, con miel, con distintos tipos de leguminosas, de legumbres, de frutos secos, y solo una bolita que sería como una, pues eso, como una albóndiga, ¿verdad? O como una croqueta redonda, solo con una se puede hacer una comida al día. Es decir, que si tomamos 3 de esas bolitas, que se hay que comer bien masticadas, bien ensalivadas, etcétera, con 3 de esas bolitas al día, solo con 3 tienes nutrientes esenciales, ácidos grasos, omega, etcétera. Tienes de todo para poder sostenerte e incluso físicamente, porque son de un valor energético bastante grande. De hecho, estas bolitas de sampa energético se pueden utilizar incluso en Occidente, pues si quieres, para tener mejor salud, saltándote una comida, no saltándola, sino sustituyéndola por una bolita de sampa. Por ejemplo, un desayuno, una cena, o incluso tienes que hacer el Camino de Santiago, si vienen a España todos invitados aquí, los hermanos de todo el mundo que están aquí presentes, pues se pueden llevar unas bolitas de sampa. ¿Y por qué? ¿Qué particularidad tienen? Primero, que una vez elaboradas, tienen un proceso de desecamiento, de elaboración, etcétera. Una vez elaboradas, pueden guardarse sin que se deterioren en una alacena normal,
y que no excedan unas temperaturas, hombre, muy tórridas, pero prácticamente a temperatura normal, hasta una temperatura gélida, de 4 a 10 años. Sin necesidad de tenerlas al vacío, sin necesidad de tenerlas en un... ¿no? Luego lo verán en la receta que les tengo para ustedes. Y tienen todos los nutrientes esenciales, ahora gracias a esa fusión Oriente-Occidente, Tíbet, ¿vale? Occidente, y se pueden conservar, imagínense ustedes, una persona que lleve un retiro de 3 años, pues a esas bolitas pueden llevar 2 o 3 sacos de sampa y tienen ahí perfectamente, junto con agua, la dieta energética para poder sobrevivir. Incluso, yo tengo, lo sé de buena tinta, 2 alumnos que me lo han dicho, que con esto que el miedo es uno de los peores enemigos que tiene el ser humano, esa mara, ¿verdad? Esa que nos está ahí distrayendo la mente y separando los corazones de las personas. Pues con esto de que si iba a venir el gran apagón, que si nos íbamos a tener que estar ahí sin luz y en las casas sin poder cocinar, elaboraron sampa con la receta que yo les había dado. Entonces tienen un montón de sampa y así de esa manera podían comer esas 3 bolitas diarias, no se iban a morir de hambre, iban a estar bien nutridos y lo que es más importante también no necesitaban cocción. Es decir, eso se lleva encima y se come, punto, nada más, igual que un fruto seco. ¿Vale? Entonces, obviamente esto que les estoy diciendo nos lleva a que hoy la moderna dieta tibetana para una persona vegana, pero no solo vegana, un ovo-lacto vegetariano, ¿vale? Respetable también, o lo que yo denomino flexitariano. Flexitariano es una persona que hace transición, que pasa de comer mucha carne, que le vamos a decir a un argentino o uno de Uruguay, ¿verdad? Le quitamos la carne y vamos, ya se te ponen un poquito en contra, es normal. Mi madrina era argentina, ¿no? De Buenos Aires. Hay que hacer una flexibilidad, una transición. Entonces decir, mira, en vez de comer todos los días, toma un día a la semana. Después de pasar de carnes con sangre, pasa a carnes sin sangre. ¿Vale? Luego te vas pasando un poquito tal, y hasta que vayas poco a poco llegando de una forma de sensibilización progresiva a una dieta más amplia, en este sentido, dentro de las amplia repostería que hay y recetas gastronómicas y de alimentación en el veganismo y en el ovo-lacto vegetarianismo, si se quiere, como transición. Sobre ello no voy a hablar, ya han hablado aquí grandes personas con grandes conocimientos que van a hablar y ya han hablado algunos. Yo me voy a limitar únicamente a decirles esa transición entre la alimentación vegetariana y la alimentación, perdón, tibetana, y qué podemos aprovechar en Occidente, en general, de ella, sampa. Yo me quedo con la cebada, aunque yo la he sustituido por arroz, porque tengo una intolerancia al gluten y la cebada lleva gluten. Pero fuera de ello, reitero, fuera de ello, yo me quedaría con la cebada, yo me quedaría con sampa, yo me quedaría incluso con el hongo, el kéfir, digamos, tibetano, ¿vale? Me quedaría con él. Y, por supuesto, me gustaría que conociesen esta maravillosa receta que yo le voy a transmitir. Se las voy a dar al doctor Felipe Granado para que se las puedan pasar. Es muy sencilla de elaboración. Yo se la tengo por aquí, por si... Yo tengo la costumbre un poquito, ¿no?, de ponerle... bueno, se me quedaba, por cierto, se me quedaba por explicarles que los tibetanos tradicionales toman un poquito de alcohol, pero lo toman para calentar el cuerpo. No es un alcohol, por ejemplo, el vino chang, le llaman el vino tibetano, tiene muy poquitos grados de alcohol, comparado con los de aquí, por ejemplo, en España o Chile, que tienen buenos vinos y unas... a veces 14 y 15 grados, ¿no?, de alcohol, tienen una baja alcohol, igual que la cerveza tibetana, que es mucho más flojita y menos fermentada en este sentido que la occidental, ¿no?, incluso que la china. Porque para ellos el chang, por ejemplo, que toman, pues les da un poquito de calor, dicen que mueve el fuego y les ayudan. Por eso no podemos caer en una dicotomía dual. Los tibetanos están equivocados por consumir un poquito de vino tibetano. Chang es vino tibetano, ¿vale? Es vino tibetano. Si nosotros comemos mucha fruta y hacemos una buena fermentación tomando algún carbohidrato,
pues también se forma un poquito de alcohol, ¿verdad, doctor Felipe Granado? Nuestro organismo se fermenta y provoca un poquito de alcohol, no a esos niveles, pero sí un poquito de alcohol. Por eso no debemos caer en esto es bueno, esto es malo, sino vamos a escucharnos, vamos a entendernos y vamos a buscar una vía común, ¿no? Entonces, ya para finalizar, y luego ya le dejaré la receta de este Sampa energético que les va a venir muy bien, y es la receta tradicional. Quiero decir con esto, no es una receta, bueno, ya me entienden, ¿no? De que hoy todo el mundo opina y pone, y yo no hablo de economía porque no entiendo, no hablo de lo que no entiendo. Y de lo que entiendo aún así, procuro escuchar a otros que saben más y poder seguir nutriéndome de ese conocimiento. Por lo tanto, hablo de aquello que mis maestros me han enseñado, que yo he verificado por mi propia experiencia personal, he indagado incluso sobre lo que ellos me han dado y he puesto mi pequeña aportación. Esto es lo que estoy dando. Yo creo que Sampa es maravilloso incluso para niños que comen poco, para deportistas. Si queremos incluso saltarnos una comida que la que más nos deberíamos saltar, en menos cantidad me refiero, pues serían las cenas, de grandes cenas están las tumbas llenas, ¿no? Ya se decía aquí en este aforismo, pues sería pues, utilizar el Sampa a largo plazo, este Sampa energético de reserva que les voy a dar. Y luego ya para finalizar, si les invitan a un tibetano a casa, ¿qué es lo que no deben hacer? Si van a una casa tibetana, ¿qué protocolo tienen los tibetanos? Muy sencillo, porque es muy curioso, y ahora que se viaja más, y espero que después de la pandemia podamos volver a tener esos lazos de fraternidad que teníamos, ¿no? Con mayor fluidez entre Oriente y Occidente. Pues lo primero es, llegas y no pidas ya inmediatamente, aunque tengas ganas de tomarte un té, no pidas nada, espera que te lo ofrezca. Si estás en casa de un sherpa, de un montañés, no solo de un porteador, de un hombre de allí, como aquí un pueblerino, ¿no? Podríamos decir, pues si te ofrecen algo, rechaza la primera vez, aunque tengas mucha hambre, aunque tengas mucha sed. Te lo ofrecen, haces así, ¿no? Gracias, entonces te lo vuelven a ofrecer y entonces en esa segunda opción, tómalo. Lo que te ofrezcan, cógelo primero con las dos manos. Si es ese vino chan que hablábamos o es un té, lo coges con las dos manos. Luego lo sostienes con una, ¿vale? Mezclas con la mano derecha, no se utiliza, igual que en el Islam, no se utiliza la izquierda para mezclar los alimentos, ¿no? Y coges la harina de cebada, pero si es el vino o un té, lo coges y con el dedo anular de la mano derecha, giras un poquito encima, sí se moja, ¿vale? Tiqui, 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 y luego algunos hacen esto. Es como una bendición de la casa o también a los espíritus del lugar, según su tradición, ¿vale? Y luego te lo puedes tomar. Procura hacerlo cuando te llenes la boca, igual que aquí en Occidente, que no desborde, que no te llenes con pequeños bocados, pero no está mal visto sorber los líquidos. Si coges el té de Jack, ¿no? O el vino que te dan y haces un... pues no está mal visto, ¿vale? No está mal visto, pero en pequeñas cantidades. Luego también, por supuesto, si hay una persona mayor, ofrece primero siempre a la persona mayor y luego si te mandan servir, hazlo como he dicho, en el sentido de las agujas del reloj. En el resto, son seres humanos como nosotros, con otra cultura, pero con los mismos deseos, con las mismas emociones, con la misma naturaleza búdica, con la misma percepciones y emociones y sensaciones, los mismos sentidos, otros quizás más desarrollados, pero podemos aprender muchísimo de ellos. Yo de la alimentación tibetana en nuestra casa hablo por experiencia, he adaptado esto que les estoy diciendo, yo no tomo lácteos, yo no tomo gluten, por una intolerancia, pero no tomo lácteos tampoco, pero lo he adaptado perfectamente con leches vegetales, por ejemplo de alpiste. Pues con leche de alpiste se puede preparar, además como es así, tiene ese sabor tan especial, natural y hecha mejor en casa, pero leche de alpiste o ecológica, si la van a adquirir en un sitio de confianza, pues se puede preparar realmente unas infusiones tibetanas, etcétera, sin problema ninguno. En vez de cebada, pues tienes también trigo sarraceno. Con trigo sarraceno sin gluten también se puede utilizar. Pero repito, hemos adaptado, y cada vez que viene aquí un tibetano te da recetas, y él se lleva recetas nuestras. Aquí la Manorbu, Darya Lobsang, Tenzin Rinpoche Rinpoche, todos los que han venido por aquí han estado aquí en nuestra casa, en la escuela, han dormido, pues nos hemos intercambiado recetitas. A ver la vuestra, a ver la nuestra, y luego
hemos visto, hombre, qué bien podemos hacer, mira, pues añadimos esto otro, y espero que realmente esta receta de Sampa, que les va a enviar el doctor Felipe Granado, primero, que sea buena para la salud, lo es. La FDA americana, por cierto, porque Sampa también se vende como aquí vendemos otras cosas, croquetas y todo, ¿no? Van a internet y van a encontrarse incluso con Sampa ya elaborada. Mi consejo es que no, pero aún así la FDA americana, la Agencia Federal para Alimentos y Alimentación y Medicamentos, ha dicho que la cebada y la Sampa es de un alto valor nutricional y que tiene protector del corazón, efectos protectores del corazón, efectos antioxidantes, y es una buena opción también en la alimentación. Así que, doctor Felipe Granado, querido venerable hermano, queridos aquí presentes y ausentes, algunos que no han podido venir, que me han dicho que si se les enviaba también, si podían acceder a la grabación de todas las conferencias que se den, ya lo ha dicho el doctor Felipe Granado que sí. Ahora estaré dispuesto, si lo desean, a responder alguna duda que puedan tener o alguna inquietud de lo que yo pueda responderles. Gracias. Muy bien. Bueno, pues preguntas, comentarios, pueden aprovechar para preguntar. A ver. Mientras preguntan, me gustaría insistir en lo que dice la tradición pura tibetana. Ahora está muy contaminada por... No es una crítica peyorativa en contra de China, en absoluto. Gente maravillosa en todos lados, ¿no? Y gente menos maravillosa, yo nunca digo mala, un poquito más oscurecida, menos en contacto con su ser en todos lados. Pero marcan mucho la importancia de comer en equilibrio emocional, espiritual, ¿vale? Y también elaborar la comida en equilibrio físico, mental y espiritual. Aquí algunos, Tenzin Rinpoche Rinpoche, uno de los lamas que estuvo aquí de Salún hace 2 años, antes de la pandemia, en un restaurante donde fuimos, lo invité a comer y a cenar en algunos sitios, estaba una cocinera que estaba muy enfadada. Se veía, bueno, y discutía con un camarada. Entonces estaba viendo que estaba haciendo la comida y esta mujer al mismo tiempo estaba gritando, estaba vociferando y gesticulando y estaba haciendo, salía, no sé qué, gritaba, volvía a entrar. De una de estas, era un sitio muy, muy bonito, muy tradicional, se veía la cocina, cómo cocinaban. Y él me dice, vamos a pedir otra cosa que no la haya hecho esa mujer. Me dice, porque lo que está haciendo esa mujer yo no me lo voy a comer. Esto es un poco el sentido de ver que todo es vibración, todo es energía, no lo dudemos, todo es una red de interdependencia, una red de Indra, ¿verdad? Entonces, y todo vibra, y todo es pura vibración, hasta los alimentos. Entonces, que lo que hagamos con los alimentos también lo vamos a hacer con nuestra nutrición. Es decir, nos vamos a nutrir de cómo estamos en ese momento y cómo haya estado otra persona. Entonces, bueno, tengamos esa higiene espiritual también. Gracias. Hay una pregunta que nos dicen, ¿cómo es posible que la medicina tibetana haya afinado tanto el sentido a la hora de tomar los pulsos para evaluar la salud? Muy buena pregunta. Bueno, primero explicar que las medicinas tradicionales, por ejemplo, la tibetana, la china, la pulsología, pues es una forma de, a través del pulso, detectar, es una ciencia muy sutil, porque se requiere tener una gran percepción y sensibilidad a la hora de poder detectar cómo está esa energía en el cuerpo, qué órganos, qué meridianos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues por una razón, porque yo conozco a algunos médicos tibetanos y ellos tienen igual que pues una persona, un músico, tiene una gran sensibilidad en los dedos, un músico cualquiera, ¿verdad? De un instrumento de cuerda o del piano. Yo creo que ha sido una práctica también intrínseca a su propio descubrimiento del cuerpo como entidad energética y espiritual. Yo creo que es eso. Es decir, que las manos, que aquí utilizamos cada vez menos, porque ahora utilizamos más estas cositas, y estas cositas no tienen ya ellas la sensibilidad y te la quitan a ti. En el momento en que nos hemos cortado, hemos eliminado la capacidad de escucha de un maestro, de un discípulo, de un padre o un abuelo, un anciano,
a su nieto, a su hijo, y ahora tenemos libros y tenemos internet y tenemos iPhone y smartphone y todo. Esto nos ha quitado sensibilidad táctil y también mental. Es decir, ahora todo lo delegamos en un instrumento, incluso en un libro. Por eso es importante que los tibetanos siempre, sobre todo con los yogis tibetanos, los napas, para los Nelyorpas y Nelyormas tibetanos, sensibilizan su cuerpo. Y un yogi tibetano es a la vez, o puede hacer medicina o sanación. Hay los médicos tibetanos que estudian en universidades monásticas y hay los monjes tibetanos que a través de la meditación y del salún van aprendiendo también cómo controlar el cuerpo para acceder a la mente. Pues yo creo que esa simbiosis, esa práctica de meditación, yoga, kumnyo, automasaje y autopercepción les ha dado mayor sensibilidad para poder detectar de una manera muy fina, de una manera muy específica, los pulsos en la medicina tradicional tibetana. Muy bien. Voy a aprovechar para complementar un aspecto que se mencionó con respecto a lo del alcohol. Efectivamente, en Alemania, donde está la Selva Negra, en la zona de Baden-Baden, el gobierno alemán detectó mucha cirrosis analcohólica, es decir, muchas, sobre todo mujeres, tenían cirrosis, pero no bebían alcohol, no eran bebedoras de alcohol. Y, claro, la investigación dio como resultado lo siguiente. En esa zona es muy típico un postre de tarta de manzana con mucha crema y es habitual tomarla por la tarde-noche. Entonces, lo que constataron es, como ha dicho muy bien el profesor Ackerman, estas personas creaban un estado de fermentación tan elevado que producían mucho alcohol. Claro, ese alcohol terminaba afectando al hígado. Por eso es muy bueno, y esto, como se ha dicho muy bien, la sabiduría guía, la ignorancia impone. Entonces, hemos de saber ser muy cuidadosos a la hora de compartir, pero nunca a la hora de imponer, porque el imponer no lleva a ningún lado. Quería hacer ese comentario porque efectivamente el alcohol ahí pues producía mucha cirrosis, pero no el alcohol de beber, el alcohol del azúcar de la crema, sobre todo. Recordemos, venerable hermano Felipe, que lo que acabas de decir es absolutamente categórico. Es decir, yo no estoy defendiendo, evidentemente, el alcohol en la alimentación. De hecho, un gran maestro que tuve, aunque lo utilizaban así un poquito a nivel medicinal, siempre decía que el alcohol lo mejor es para friegas. Friegas o emplastos, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que he respetado mucho a esa medicina tibetana y a algunos de estos grandes maestros, y donde he viajado también, en Nepal, por ejemplo, en Parpin, me he encontrado en algunos lugares que, digamos, ese alcohol específico que tomaban, de ese chang, por ejemplo, de esa, etcétera, era inclusive en estilo ritualístico, ¿vale? Hay algunos incluso rituales que se coge el alcohol, se les moja los labios y luego se hacen unas bendiciones, etcétera, en algunas festividades especiales. Pero quiero decir que efectivamente a veces creemos en esas cirrosis no enólicas, analcohólicas, que no dependen de alcohol, pues están dados en personas que, sin embargo, eran bastante golosas, es decir, que consumían y eso provocaba una fermentación tremenda. Por eso, lo que acaba de decir el doctor Felipe Granado es siempre una máxima que mis maestros, mi padre, que fue mi primer maestro, mi padre, victoriano, pues siempre decía, la educación, la sabiduría no se impone, ¿vale? Porque en el momento en que se impone, pues pasa que igual que con los adolescentes, le impones algo y hacen todo lo contrario. Sí, hay que convencer. Y sobre todo, se convence desde el ejemplo. Siempre se convence desde el ejemplo. La coherencia que uno tenga, lo que haga en su vida,
lo que tú consumas, lo que tú hagas, pero además tenemos todos esa percepción, no hace falta tener esos dedos sensibles de esos nakpas o de esos médicos tibetanos o maestros, no hace falta. Todos sin querer sabemos cuando una comida ha sido hecha con cariño y si nos vendan los ojos, estoy seguro que la mayoría, si nos vaciamos un poquito de televisión, generamos más espacio en nuestra mente y en nuestro corazón, sabemos si esa comida ha sido hecha con cariño, ¿vale? Y no depende de los ingredientes, no depende de la proporción ni del horneado que haya. No, depende del cariño con que esa persona imprima. Y eso es un sacramento, permitidme decirlo así. Yo también soy sacerdote anglicano, ¿no? Como ya sabe el doctor Felipe Granado. Y yo siempre digo, es un sacramento. Sacramento es, sin variar la forma, el accidente material, que tú sigues viendo un trocito de pan o una tarta hecha vegana de maravilla, pues si tú lo haces con cariño, haces una oración encima y quieres que esa oración sea en beneficio para que nunca pase nadie hambre en el mundo y los que vayan a comer también nutran a los que están en su entorno, sencillamente ese deseo se transmite y eso es un verdadero sacramento. Es un verdadero sacramento, en un sentido laico, en un sentido incluso transespiritual, que no religioso. Por eso lo que hagamos de nuestros alimentos es también hacer un sacramento. Y aquí tenemos, hombre, estoy viendo aquí a Pau Tashin, Adrián, que lo tenemos ahí, que por cierto Felipe es un gran cocinero. Es un instructor de yoga tibetano, que lo acabo de ver ahí, igual que María Belén, pero bueno, de él sí sé que es un gran cocinero también. Entonces, un cocinero debería ser un gran yogi meditador, para poder entregar la comida no solo desde el ámbito material, sino también espiritual y energético. Es mi opinión. Pues muy bien, un placer enorme el haber podido compartir como siempre. Y antes de hacer el cierre, vamos a recordar que mañana hay 3 ponencias, como por qué elegir una alimentación vegetariana, gastronomía vegana en Nicaragua y ensaladas y zumos para la salud. Entonces están, lógicamente, ¿verdad?, todos invitados y un placer poder compartir. Recordar que este tipo de actividades, sobre todo la finalidad esencial es sacar lo mejor que tiene cada uno dentro. Y, lógico, los ponentes, como acabamos de ver en la experiencia del maestro Ackerman, pues toda esa sabiduría de haber compartido en Tíbet, etcétera, pues hombre, es muy de agradecer porque no está al alcance de todo el mundo ir a Tíbet. Y alguien que ha ido, que ha compartido, te lo transmite, pues eso ayuda muchísimo, muchísimo. Pues, maestro, un placer. Despedimos en el saludo Namaskar. Gracias Namaskar a todos y mañana continuamos. Y gracias a todos, de verdad, gracias. Namaskar.